Hoy vamos a ver un video muy interesante, muy importante, el mundo de los influencers, que hoy con la nueva tecnología han podido llegar a nuestros hogares, a brindarnos mucha información de alto interés. Se han abierto nuevas posibilidades para hacer negocios, ya sea desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista del entretenimiento y un sinfín de actividades que han expandido las posibilidades de poder mejorar nuestros ingresos, especialmente los profesionales, los técnicos y todos aquellos que buscan superarse. El mundo de los influencers y youtubers en el Perú. En nuestro país existen 73.000 influencers, incluyendo microinfluencers, que son aquellos que tienen menos de 50.000 seguidores. Entre este mundo del total de influencers, hay 200 influencers de gran importancia, según un estudio de la agencia Influencity. ¿Por qué ha explosionado la importancia de los influencers, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial? Porque ellos tienen la capacidad, a través de sus contenidos y videos, de influenciar en muchas personas a nivel mundial a través de las redes sociales. De ahí la importancia para muchos sectores económicos. De acuerdo a un estudio del Instituto Lautrec y Action Marketing, los influencers más exitosos del Perú pueden costar $2.000 por campaña publicitaria, y aquellos que cuentan entre 100.000 a 250.000 seguidores generalmente están cobrando entre $500 a $1.000 por publicidad. Por ello, los más de 73.000 influencers en nuestro país están generando importantes rentas, y eso ya ha despertado interés de la SUNAT de ver si estos ingresos están pagando impuestos. Y cierto, estas actividades ya de los influencers, especialmente que manejan miles de seguidores y muchas visualizaciones, incluyen en sus contenidos mucha publicidad, ya sean de manera activa o pasiva, que le generan ingresos en dinero o en especie. Y ya esta captación de ingresos ya se consideran actividades lucrativas y por tanto deberían estar afectos al pago de impuestos a la renta. Y bueno, aquí vamos a analizar en este mundo de miles de creadores de contenido cómo deben afrontar esta tributación de manera eficiente ante las actividades tributarias. ¿Cómo se generan los ingresos de los miles de influencers de nuestro país y a nivel mundial? Generalmente estos ingresos y pagos que reciben provienen de las siguientes fuentes. Primero, de las plataformas digitales en las que operan por la publicidad colocada en los videos o contenidos que difunden en las redes. También una parte muy importante de estos ingresos es por la monetización del canal, luego de cumplir un mínimo de suscriptores y visualizaciones. También los influencers reciben ingresos directamente de sus seguidores, con abonos en las cuentas de Patreon o directamente en sus cuentas que mantienen en las entidades financieras, tanto dentro del país como fuera del país. También reciben ingresos, ya sea en dinero o en especie, por los anunciantes. Y aquí los influencers se convierten en auspiciadores de estos productos o servicios que difunden en las redes. Entonces ellos cuentan con una gama importante, amplia, muy fructífera de una fuente de ingresos habitual que le está generando un flujo de capital en términos económicos ya importante. Para ver qué tributos deben pagar los influencers, debemos analizar las características de los ingresos que reciben, especialmente por la monetización de su canal. Entre estas características se debe ver los siguientes factores. Primero, la naturaleza del ingreso. Las plataformas digitales pagan por la publicidad que ellos colocan en los contenidos que crean los influencers. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que precisar. Las plataformas como YouTube, Facebook, Instagram pagan por esta publicidad que colocan. Es decir, no están pagando un servicio personal, profesional o técnico, por lo cual estos ingresos están descartados de ser considerados como honorarios. También debes tener en cuenta quién efectúa los pagos. Por ejemplo, YouTube, cuyo propietario es Google Limited Liability Company, que en nuestro país podríamos traducir como Google Empresa de Responsabilidad Limitada,
que es parte de la corporación Alphabet en Estados Unidos, al igual que Facebook, que pertenece a Meta. Estas son empresas americanas y son las que pagan a través de transferencias a los influencers. Entonces, resumiendo, debes tener en cuenta que estos ingresos que captan los influencers por la monetización de su canal provienen del exterior y no se pueden considerar como honorarios. Y por último, debes tener en cuenta, para ver cuál es la tributación que va a afectar a los ingresos de los influencers, se debe tener en cuenta el lugar de aprovechamiento del servicio de publicidad que las plataformas, ya sea de YouTube, Facebook o Instagram, han colocado en los contenidos que producen los influencers. Es decir, en el ámbito técnico, que nosotros que vemos los temas contables y tributarios, conocemos como determinar el uso inmediato o primer acto de disposición de ese servicio. Por ello, es importante determinar dónde y cómo estas empresas americanas utilizan el contenido audiovisual y se debe determinar qué parte de esta publicidad ha sido consumida en el extranjero y qué parte se ha consumido en nuestro país. Y la parte de la publicidad consumido en nuestro país está sujeta al pago del IGB de 18%. Entonces ya aquí, ya los influencers deben tener claro que la publicidad que ha sido consumida en nuestro país, esa porción se le debe gravar con el 18% del impuesto del IGB y se debe pagar a la SUNAT. Ya aquí nace este primer tributo. Y para formalizar la afectación de este IGB por la publicidad consumida en el Perú, los influencers deben emitir una factura, por ejemplo, si es a YouTube, a Google de Estados Unidos. Entonces debes tener en cuenta estos tres factores. El primero es que los ingresos que reciben los influencers no son catalogados como honorarios por la administración tributaria. Lo segundo es que estos ingresos provienen del exterior. Y tercero, que la publicidad, la parte que ha sido consumida en el Perú, está sujeto al pago del IGB de 18%. Para ello hay abundante base legal sobre esta simplificación que te estamos haciendo. Está la ley del IGB y el impuesto selectivo a consumo, que es la ley 30641, que es el texto único ordenado del decreto supremo 055 del año 1999, que regula el IGB y el impuesto selectivo al consumo en nuestro país. También hemos analizado el reglamento de la ley del IGB, que es el Decreto Supremo 029 del año 1994, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y por último, el informe de SUNAT 228 del año 2004. Sobre esta base legal es que hemos establecido estas tres características más importantes sobre la cual los influencers deben tomar en cuenta para saber qué tributos tienen que pagar a la administración tributaria. Ya vemos que deben pagar el impuesto general a la venta, que es el IGB, y luego, al final del año, por todos los ingresos del año, deben pagar el impuesto a las rentas por las utilidades que obtienen al final de un año fiscal. Entonces, como hemos visto, estos ingresos que obtienen los influencers, que son habituales, que son de montos relativamente importantes e incluso ya algunos han escalado a cifras que están más allá de los 5 o 6 dígitos. Por ello, la SUNAT los consideran como rentas empresariales. A través del informe 044 del año 2022, ha señalado claramente que los ingresos que obtienen los influencers son considerados rentas de tercera categoría. ¿Cuáles son los fundamentos que señalan este informe? Aquí te lo decimos. El primero y el más importante es que al existir publicidad pagada por las redes sociales de YouTube, Facebook o Instagram en el contenido que difunden los influencers, se determina que ellos actúan como auspiciadores, ya que los ingresos no responden directamente a un servicio profesional o un aporte técnico personalizado. Está claro que los ingresos que pagan estas empresas dueñas de las redes sociales pagan las visualizaciones que ha tenido el video y la publicidad que ellos han colocado en dichos contenidos. Entonces, esta publicidad se convierte en una principal fuente de ingresos para los influencers. Como segundo fundamento, la SUNAT considera que el trabajo de los influencers involucra el uso de medios de capital, como los smartphones que se usan, las computadoras, las cámaras, los micrófonos, los software de edición y las propias plataformas digitales.
todos estos recursos combinados con el trabajo, de ahí deduce la SUNAT, que reflejan la unión de capital y trabajo, elementos claves en una empresa, que evidencia aquí un propósito empresarial con ánimo de lucro. Como tercer argumento, señala que estas actividades que inicialmente se podían considerar como de cuarta categoría por el ejercicio de una profesión, se combina con actividades empresariales, como son los medios de capital que hemos visto. En este caso, en esta combinación, donde ya se capta publicidad, la totalidad de los ingresos se considerará como rentas de tercera categoría. Es decir, serán tratados como ingresos de una actividad empresarial con fines de lucro. Entonces, ¿qué obligaciones tributarias debes cumplir? Aquí te lo decimos. Primero, debes inscribirte en el RUC de la SUNAT. Como segunda obligación, debes entregar comprobantes de pago electrónico, factura o boleta de venta. Como tercera obligación, debes declarar y pagar el impuesto a la renta y el IGB. Y como última y cuarta obligación tributaria, debes solicitar facturas a todas las compras que hacen los influencers relacionadas con su giro de negocio para que puedan deducirlo como gasto y restar el crédito fiscal de IGB para así determinar sus impuestos mensuales que tienen que ir pagando a la SUNAT. Entonces veamos ahora los tributos que estarían afecto a estas actividades que generan los influencers. Entonces, todos los ingresos que obtienen los influencers, por ejemplo, los anuncios, los auspicios, los canjes y ventas en dinero o en especies, van a pagar impuesto a la renta de tercera categoría y tendrán que pagar el IGB de 18%. También introducir publicidad en sus contenidos de forma directa y por captar fondos de sus seguidores. Todas estas tres actividades van a estar afectas tanto al impuesto a la renta de tercera categoría como al impuesto del IGB de 18%. Entonces, por estas tres actividades vas a tener que pagar estos dos impuestos de forma obligatoria. Para el caso de la monetización del canal por fuentes del exterior, esta va a estar grabada también al impuesto a la renta de tercera categoría. Y en el caso del IGB, solo se va a grabar la porción de servicios de publicidad consumidos en territorio peruano. Por ejemplo, YouTube, cuando liquida el pago a los influencers, les indica el porcentaje de publicidad que ha sido consumido en cada país. Entonces, es fácil deducir qué parte de esa publicidad se ha consumido en territorio peruano y por tanto sobre eso vas a tener que pagar el IGB de 18%. En consecuencia, los servicios de publicidad consumidos en el extranjero están exonerados de IGB. Entonces, toda publicidad que las plataformas han colocado en tu contenido y que se han sido vistas fuera del país, eso no está afecto al IGB. Ahora veamos cuáles son los regímenes tributarios de impuesto a la renta por el cual van a estar afectos los ingresos que obtienen los influencers. Aquí ellos pueden escoger entre estos dos regímenes, de acuerdo a sus ingresos anuales. Si estos no superan las 1.700 UIT, que al valor de esta UIT de 5.350 soles que ha determinado la SUNAT, es decir, si tu nivel de ventas no superan los 9.095.000 soles, tú puedes optar por este régimen MIPE tributario, por el cual vas a pagar un impuesto a la renta sobre la utilidad anual. Entonces, es importante determinar correctamente esa utilidad que hasta las 15 UIT, es decir, hasta los 80.250 soles, tú vas a pagar solamente el 10% por concepto de impuesto a la renta. El exceso de esos 80.000 soles va a estar afecto a la tasa de 29.5% de impuesto a la renta. Si las ventas que obtienen los influencers superan los 9.095.000 soles anuales, ya va a tener que tributar de acuerdo al régimen general. Y aquí la tasa de impuesto a la renta es de 29.5% de la utilidad anual. En ambos regímenes tributarios, los influencers van a tener que hacer pagos mensuales de impuesto a la renta entre el 1 al 1.5% de los ingresos mensuales. Ahora, algunos consejos preventivos para los más de 70.000 influencers que tiene nuestro país.
Debes tener en cuenta que de acuerdo a las normas para combatir la evasión fiscal y también lavado de activos, los bancos están obligados a reportar a la SUNAT toda información que poseen sobre las personas y empresas con saldos o movimientos superiores a 7 UIT. Como la UIT de este año 2025 se ha establecido en 5.350, es decir, todo movimiento o saldos que estén por encima de los 37.450 soles, los bancos informan de todo ese movimiento a la SUNAT. Por tanto, ten en cuenta que ya la SUNAT está informada de los movimientos económicos de los influencers. Nuestro segundo consejo es que cuando los influencers efectúen sus declaraciones mensuales y anuales, deben tener en cuenta que deben registrar todos los abonos que han ingresado en sus cuentas bancarias, para que de esta manera coincida con los ingresos declarados a SUNAT. Y por último, ten en cuenta que hay la obligación, de acuerdo a las normas de medios de pago de bancarización, que toda operación económica superior a los 2.000 soles o 500 dólares, incluso si se realiza por pagos parciales menores a ese monto, estas transacciones económicas deben hacerse a través del sistema financiero, a través de los bancos. De no hacerlo, estos gastos efectuados no pueden ser deducidos de sus ingresos para determinar la utilidad y sobre esa utilidad real pagar impuestos. Entonces, si por los gastos que realizan los influencers relacionados con su giro de negocio, si no lo efectúan a través de los bancos por estos montos mínimos de 2.000 soles y 500 dólares, no van a ser deducidos de su utilidad y por tanto van a pagar un impuesto a la renta de más, de manera innecesaria. Tampoco podrán solicitar el crédito o reintegro tributario en caso que ese gasto o esa compra tenga IGB. Por eso, ten presente que como ya tus ingresos están registrados para la SUNAT a través de los bancos por los abonos que han entrado en las cuentas bancarias de los influencers, sería bueno que todos los gastos que efectuaras a través de medios bancarios, así puedas utilizar esas compras o esos gastos para deducirlos de los ingresos que obtienes y así determines la utilidad real que obtienes en un ejercicio fiscal y sobre esa utilidad real pagar impuestos. Así te vas a ahorrar pagos indebidos. Ahora veamos casos prácticos. Por ejemplo, ¿cómo se pagaría en el régimen MIPE tributario? Veamos. En este caso, suponemos que hay un ingreso anual por YouTube que le paga el influencer de 100.000 soles. Ya estos 100.000 soles en Estados Unidos le retienen el 10.30%, es decir, va a recibir solamente 90.000 soles de abono en su cuenta en el Perú. Ahora, para determinar la utilidad, va a restar sus gastos, que en este caso estimamos que es de 20.000 soles. Ya va a tener una utilidad deducido de 70.000 soles. El impuesto a la renta, de acuerdo a este régimen MIPE tributario, es que hasta las 15 UIT, es decir, hasta los 80.250 soles, va a pagar el 10%. Entonces, el 10% de estos 70.000 soles va a tener un impuesto a la renta de 7.000 soles. Entonces, restando, nos va a quedar una utilidad neta de 63.000 soles. Si en el caso que el influencer haya constituido una empresa, una sociedad anónima cerrada o una sociedad anónima o una empresa de responsabilidad limitada, entonces, si él desea retirar esta utilidad neta sobre el cual ya se pagaron impuestos a la renta, ese retiro se conoce como dividendo y va a estar afecto a una tasa adicional de 5%. Entonces, se puede convenir que de cada 100.000 soles de ingreso anual que reconocen las plataformas a cada influencer, el influencer va a terminar obteniendo una disposición neta aproximada del 60%. Aquí puedes apreciar las escalas de impuesto a la renta en este régimen MIPE tributario. Y como ya te hemos mencionado, que la UIT para este año 2025 se ha establecido de 5.350 soles. En este caso práctico número 2, vamos a suponer que el ingreso que ha obtenido el youtuber en su empresa que ha creado ha sido de 200.000 soles. Entonces, como ya hemos dicho, estas plataformas del exterior, estas empresas americanas, retienen el 10.30%, es decir, va a retener aproximadamente 21.000 soles.
Y como gastos, en el Perú los influencers van a incurrir en aproximadamente, en este caso hipotético, de 30.000 soles, lo cual va a determinar una utilidad afecta al impuesto a la renta de 149.000 soles. Entonces, el impuesto a la renta, de acuerdo a este régimen MIPE tributario, va a tener que pagar hasta las primeras 15 UIT, es decir, hasta los 80.250 soles, el 10%. Entonces, en este primer tramo va a pagar 8.000 soles. Y por el exceso, que son 68.750 soles, para llegar a esa utilidad de 149.000 soles que ha obtenido, por ese exceso va a pagar la tasa de 29.5%, es decir, 20.000 soles. En total, por concepto de impuesto a la renta, va a pagar 28.000 soles, de acuerdo a este régimen MIPE tributario. Entonces, restando, le va a quedar una utilidad neta de 121.000 soles. Si el influencer quiere retirar esa utilidad, va a tener que pagar adicionalmente a la SUNAT el 5% por concepto de impuesto a la renta de los dividendos, y le va a quedar una utilidad disponible de 115.000 soles, es decir, equivalente al 58% de los ingresos aproximadamente. Entonces se puede confluir que los influencers, del 100% de los ingresos que reciben de las plataformas del exterior, finalmente ellos al final van a obtener una rentabilidad neta de aproximadamente 60%. Y ahora vamos a ver la facturación que se tiene que hacer a estas plataformas del exterior, a estas empresas americanas. Por ejemplo, en este caso hipotético, de acuerdo a las liquidaciones que efectúa YouTube, indica que la publicidad que ha colocado en el extranjero les ha representado un pago al influencer de 8.000 soles. Y por la publicidad que se ha consumido en el Perú, le está abonando 2.000 soles. En total, le estás pagando a su cuenta un total de 10.000 soles. Este es el abono neto que recibe el influencer, ya restado del impuesto de Estados Unidos. Es lo que recibe en su cuenta corriente aquí en el Perú. Entonces, sobre estos ingresos, el influencer va a tener que hacer dos facturas. La primera por los servicios de publicidad que se han consumido en el extranjero, es decir, los 8.000 soles. Y esta va a estar exonerada de IGB. Entonces, esta factura no va a estar grabada por el IGB, es decir, el IGB es de cero. La segunda factura es por los servicios de publicidad que ha sido consumido en el Perú. Y en este caso, por estos 2.000 soles, se va a tener que pagar un IGB de 18%, que son 360 soles. Al final, el total de la factura a Google por este concepto de publicidad consumida en el Perú es de 2.360 soles. En consecuencia, estos 360 soles, el influencer va a tener que pagarlo a la SUNAT de su propio bolsillo. En resumen, aparte del impuesto a la renta que el influencer va a tener que pagar a SUNAT como rentas empresariales de tercera categoría, por el cual tiene dos regímenes para escoger, que es el régimen MIPE tributario, que es el régimen de menor tasa, o el régimen general. Entonces, como le estamos recomendando, si sus ingresos van a estar por debajo de los 9 millones de soles, le recomendamos que debe pagar el impuesto a la renta de acuerdo a este régimen MIPE tributario. Y parte va a tener que pagar IGB únicamente por los servicios de la publicidad que se ha consumido en el Perú, que es la parte menor de esos ingresos. Bien, amigos, aquí también, queridas amigas influencers, te deseamos que ambos tengan éxito y tener cuidado en esta declaración jurada del año que ha terminado, del 2024, que se va a empezar a declarar a partir del mes de abril, mayo y junio de este año 2025. Ya la SUNAT conoce los abonos que todos los influencers han recibido en los bancos, que YouTube, Facebook les ha enviado. Entonces están esperando la SUNAT que en tu declaración anual coincida con lo que vas a declarar. Y esperamos que sea así para que te puedas evitar futuras multas. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad, especialmente para los influencers y para todos aquellos emprendedores, emprendedoras que aspiran también a obtener ingresos importantes, ingresos adicionales para fortalecer su economía personal. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.